Dios envía. Dios envía. En su defensa ante el Sanedrín, todo este capítulo 7 es parte de la defensa de Esteban ante el Sanedrín, que lo había citado, ¿cierto? Más que citado, lo había obligado a estar frente a ellos para dar cuenta acerca de algunas acusaciones de las que había sido objeto. Ahora bien, Esteban se explaya en la vida de Moisés. Recordemos que comenzó hablando de Abraham, luego habló de José y ahora habla de José. Por un largo periodo de tiempo él comienza hablando de Moisés. Él había sido acusado falsamente, según el capítulo 6, versículo 31 de Hechos, 6:11. El 6:11, él había sido acusado falsamente de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Tal acusación, de ser cierta, le llevaría no solamente a la condena pública, porque Moisés era y es un personaje admirado, honrado entre los hijos de Israel. No solamente la condena pública, sino que también la muerte por blasfemia, porque además habían unido contra Moisés y contra Dios. Tal vez por esto es que Esteban se detiene tanto en Moisés y nos añade una información que debe llevarnos a reflexionar. En primer lugar, el versículo 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Hay en nuestros días un cierto desprecio por la educación. Y esto es paradójico porque el gran mandamiento, dice Jesús en Mateo 22:37, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente que Dios nos dio para usarla. Y debemos, con esta mente que Dios nos dio, amar a Dios. Eso significa que vamos a usar nuestra mente en pro de conocer y admirar la obra de Dios. Si no lo estamos haciendo así, no estamos amando a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Ahora, esto de un desprecio por la educación, tal vez ha contribuido en este pensar el hecho que se constata vez tras vez y que lo ha convertido casi en ley. ¿Cuál es? Que a mayor educación, menos religiosidad. A mayor religiosidad, menos educación. Pero el cristianismo no es una religión de sentimientos y de sensaciones. Cristianismo es vivir la verdad en cualquiera de sus ámbitos. Vivir la verdad. Quienes no viven la verdad, viven en la mentira. Y no puede ser de otra manera, porque el mismo Señor dice que el diablo es padre de mentiras. Y los cristianos están llamados a vivir en la verdad, no en sentimientos, no en sensaciones, porque estas son engañosas, hermanos. Hay más bien un compromiso entre la mente y el corazón, entre el intelecto y las emociones, porque la fe y la vida, la adoración y el discipulado se integran como un todo indisoluble. No es que tú eres más creyente porque no piensas, no. No es que yo tengo tanta educación, soy tan inteligente que la verdad no voy a creer en la Biblia. No, hermano, esa es una dicotomía falsa. El cristianismo es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Vivimos en la verdad. Debemos vivir en la verdad.
Ahora bien, algunos creyentes han llegado a creer que no importa si uno tiene educación o no, porque Dios le va a usar de cualquier manera. Y esto es cierto. Dios en su gracia nos usará con educación o sin educación. Pero tal parece que será acorde a la educación que tengamos, siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando vivamos la piedad en santidad y obediencia a Dios. Daniel y Nehemías, José y David, Pablo y Moisés, ciertamente fueron hombres preparados para la labor que Dios le encomendaría más tarde. Moisés pasó 1/3 de su vida, 40 años, en Egipto. Él fue criado y educado en el palacio real. Sin duda alguna, él estudió ciencias políticas, administración pública, religión, historia, literatura, matemáticas, geometría, física, ingeniería, hidráulica, entre otras materias. Él tiene que haber estudiado otras cosas. Porque nota que en el versículo 22, Esteban dice que él fue preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Cultivar la mente para Dios. Nuestra mente es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad, ya que como don de Dios daremos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra mente. Nota, mi hermano, que la cultura popular va de la mano con el pasatiempo y con la entretención. Si no es entretenido, entonces, ¿qué es? Aburrido. Y esto ha permeado de tal manera el pensar de muchos creyentes que muchos de ellos ahora están demandando un culto entretenido. No, es que el culto ahí es muy aburrido. Mira, cantan los mismos himnos. ¿Te has puesto a pensar, refiriéndonos a los himnos, toda la teología, la doctrina que enseñan estos himnos? Estos creyentes permeados por este pensamiento mundano, por este pensamiento impío, son los que demandan un culto entretenido. Pero, hermanos, por definición, este tipo de culto no es un culto a Dios, es un culto a las personas y viene a constituirse en un acto deliberado de rebelión e idolatría. Por otro lado, la inteligencia y la educación por sí sola no hacen apto a nadie para servir a Dios. Y lo voy a repetir. La inteligencia y la educación por sí solo no hacen apto a nadie para servir a Dios. Este es un error que ha pagado muy caro el mundo cristiano. En este afán por cultivar la mente, se privilegió un cierto intelectualismo por sobre la piedad, y como resultado, la teología se volvió árida y el cristianismo seco, carente de vida, sin calor y sin luz. Y no es raro encontrar hoy día teólogos incrédulos. Parece un sinsentido, pero los hay. Teólogos incrédulos y pastores cuyas lumbreras son las mentiras de la serpiente y una fecunda imaginación. Por eso seguían. Y así, al decir de Isaías, en Isaías 53, cada cual se apartó por su camino. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. Había sido favorecido con una educación privilegiada y un intelecto superior. Pertenecía a la élite del país y tenía un sentido de la justicia afianzada en la fe de sus padres. Ahora este pueblo, su pueblo, el pueblo de Moisés, era tratado de manera injusta. Moisés vivía en el palacio. Él tenía deberes superiores y una vida acomodada. Él podía haber seguido así toda su vida. Nadie le molestaría porque, a pesar de él ser distinto al resto, ¿cierto? Él era
un príncipe de Egipto, que era en ese momento la nación más poderosa de la tierra. Además, él era hijo de la hija de Faraón. ¿Quién lo va a molestar? ¿Qué hace que el hombre deje una vida de comodidad y de reconocimiento por una vida de incertidumbre y de sufrimiento? ¿Qué es lo que hace que el hombre cambie por estas cosas? Conocí a un hombre que dejó la aviación comercial. Él era piloto comercial y dejó su carrera para comenzar un ministerio de ayuda y capacitación a obreros, a líderes cristianos en el mundo latinoamericano. Conocí a otro que era ingeniero en la NASA, ganaba muy bien, como ustedes imaginarán, un ingeniero en la NASA, ahí trabajaba. Pero Dios lo llamó y dejó todo y se matriculó en un seminario y se trasladó con su familia para aprender, para después poder enseñar. Hoy tiene un ministerio fructífero en la radio a nivel mundial. Ambos fueron y son una inspiración para mí. ¿Qué les hizo abandonar la seguridad de sus carreras por una vida no exenta de dificultades, de sufrimiento y de incertidumbre? Hebreos 11 nos da la respuesta: la fe. Esteban nos muestra cómo obró la fe. La fe no es algo etéreo, algo que está ahí y nadie puede ver. No, la fe, pues se pueden ver los resultados de la fe. Esteban nos muestra cómo obró esta fe. Versículo 23 de versículo 23 de Hechos 7. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Indudablemente Dios puso este deseo en el corazón de Moisés. Dios había preservado su vida y le había preparado para la labor que le esperaba. Y esto pasaba primeramente por una renuncia consciente a los privilegios que ostentaba. No nos olvidemos, era un príncipe de la nación más poderosa de la tierra, con todo lo que eso significa. Pero debía renunciar a todo eso para identificarse con sus hermanos. Hebreos 11:24 nos sintetiza esta renuncia, nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hasta aquí todo está bien, pero lo que se comienza por la fe debe continuarse por la fe. Y aquí está la clave del fracaso de muchos de nosotros, porque damos el primer paso por fe y continuamos según mejor nos parece. Miremos a Moisés, versículos 24 y 25 de Hechos 7. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Si nos ponemos a pensar, después de todo, ¿quién sino él conocía por dentro a los egipcios? ¿Quién sino él, Moisés, estaba suficientemente preparado para la labor que había que hacer? ¿Acaso Dios no lo había preparado por años para esa labor? Pero lo que Moisés y nosotros necesitamos aprender es que Dios no solo llama, Dios no solo prepara, sino que Él envía. Él tiene sus tiempos. Él envía. Y la confianza en dotes naturales o en habilidades aprendidas o en conocimiento acumulado no es sinónimo de dependencia en Dios. Zacarías 4:6 nos recuerda que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es aquí, hermanos, donde somos fácilmente engañados.
nos convencemos que algo es la voluntad de Dios y con un conocimiento adecuado de las Escrituras, puede que no nos equivoquemos. Hasta ahí, bien. Pero a la hora de llegar a ese fin, no consideramos los medios y pensamos que por cuanto el fin es correcto, los medios para lograr ese fin no importan. Seguimos nuestras propias ideas para conseguir un fin determinado y esperamos que Dios esté de acuerdo con nosotros y nos bendiga. Es más, muchas veces nos encontramos, tomamos decisiones sin consultarle a nadie. Tomamos nuestras decisiones sin haber orado al respecto. Tomamos nuestras decisiones ante nosotros y por nosotros mismos. Nadie más. Esta decisión la tomo yo. Y una vez que la tomo, ¿qué hacemos? Hermano, ayúdeme a orar. Porque mire, pasa esto y esto, ore por nosotros. Eso es lo que hacemos, ¿no? Así, obrando de esta manera, nos merecemos la reprimenda que el apóstol Pablo le da a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 4, donde les dice a los Gálatas: tan necios sois. Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Hermanos, con cuánto temor y temblor muchas veces nos damos el primer paso a algo. Y una vez que lo damos y tenemos la confianza y vemos la provisión del Señor, ahí seguimos por cuenta nuestra. Ya estamos. Como que no necesitamos depender más del Señor. Ahora dependemos de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades. ¿Cuántas veces no somos sorprendidos queriendo manipular los hechos para conseguir nuestros fines? ¿Acaso esto trae gloria a Dios? Hermanos, debemos grabar en nuestra mente que no es posible mostrar cuán inteligentes somos y a la vez exaltar a Jesucristo. Una de las dos cosas se puede hacer, las dos no, tú no las puedes hacer. Yo no puedo mostrar cuán maravilloso he pensado y a la vez exaltar a Jesucristo. No, lo que hacemos cuando insistimos en nuestros planes es que nos exaltamos a nosotros mismos. ¿Y el fin principal del hombre cuál es? Exaltarse a sí mismo. No es exaltar a Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. O nos exaltamos a nosotros o exaltamos a Cristo. Ambas cosas no se pueden hacer. Juan 3:30, Juan el Bautista lo tenía muy claro. Él dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Moisés pensaba que era alguien. Él tenía su propia idea cómo debían ser las cosas. Observemos la seguridad con que actúa. Eran sus hermanos, sí, pero no eran sus iguales. Él era y actuaba como si fuera superior. Ellos eran esclavos, él era un príncipe. Ellos no tenían educación, él era educado. ¿Se fija? Y desde esa posición él comienza actuando. Era y actuaba como si él fuera alguien superior. Esta es una de las características de los hombres y mujeres llenos de sí mismos. Tienen en su mente todo claro y ordenado. Saben qué se debe hacer en cada situación y se extrañan que los demás no se percaten de los dones superiores que ellos poseen. Son difíciles de tratar porque siempre miran desde arriba y observan con desdén a quienes consideran inferiores. Versículo 25: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Qué frustración debe haber sentido Moisés aquí. Mas ellos, nos dice el texto, no lo habían entendido así. Más bien, ellos captaron el aire de superioridad de Moisés y le rechazaron. El versículo 27 dice claramente: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Qué te crees
este rechazo de su pueblo, unido a la ira del faraón, terminaron con los ímpetus de Moisés. Hasta ahí llegó. Pero él está en la escuela de Dios y debe aprender que Dios lo puede usar, sí, pero no lo necesita. Él debe aprender que nada sirve si no sale de Dios. Él debe aprender que no es imprescindible ni necesario. Pasó 40 años pensando que era alguien, ahora pasará 40 años aprendiendo que no es nadie. ¿Dónde apunta esta enseñanza? No es al orgullo del hombre. ¿Por qué los hombres no quieren venir a Cristo? ¿Por qué lo rechazan? Cristo, yo no lo necesito. Sí, debo cambiar, claro que sí, pero puedo hacerlo solo. ¿No hemos escuchado esto? No, si yo puedo. No necesita a Cristo. Estoy tratando. No necesita a Cristo. ¿Y qué del orgullo religioso? La práctica religiosa es un formidable adversario de la piedad. Lo podés ver en el fariseo de Lucas 18. Pero también en tu propia vida, cuando no quieres admitir tu derrota espiritual e insistes en tus propios logros. Sí, decimos, sé que debo cambiar, pero eso no pasa por arrepentirme y confesar mis pecados, no. Yo puedo cambiar si oro, si ayuno, si leo la Biblia, si me congrego. Yo puedo cambiar. ¿Ves el engaño aquí? ¿Ya no te estás aplicando el Evangelio? ¿No acudes a Cristo? ¿Sigues confiando en ti y en tus habilidades? Pero si eres creyente, serás llevado al desierto hasta que aprendas a poner tu confianza no en tus habilidades, sino en el Dios que te bendijo con esas habilidades. Moisés huye al desierto. Él podía haberse presentado al faraón y explicado su actuar. Después de todo, él era de la realeza y el egipcio muerto no era alguien de importancia en ese reino ni en ese tiempo. Era un egipcio cualquiera. Pero él era de la realeza. Él podría haber conseguido el indulto del poderoso y su vida habría seguido igual. Aquí no ha pasado nada. Está todo arreglado. Pero él optó por huir. ¿Qué lo hizo tomar esta decisión? Hebreos 11, 24 al 27 nos dice que la fe lo impulsó a escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Génesis 46:34 nos dice que para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Moisés era un príncipe egipcio. Al menos fue criado como tal, por lo que él, sin duda alguna, sabía esto, que para los egipcios el último escalafón de las personas era el que criaba el pastor de ovejas. Sin embargo, él está en la escuela de Dios y debe despojarse de todo ese aire de superioridad. Dios lo toma y comienza a moldearlo. Él no tiene prisa y se toma otros 40 años para que Moisés aprenda las lecciones que Dios quiere enseñarle. Así que leemos en Éxodo capítulo 3 versículo 1, ahí nos dice que ahora Moisés es pastor de ovejas. De príncipe de Egipto a pastor de ovejas. Ni siquiera eran sus ovejas. Eran ovejas ajenas. ¿No se habrá preguntado él, para esto 40 años de estudio en toda la sabiduría de los egipcios? ¿Para estar
otros 40 años pastoreando ovejas ajenas en territorio extranjero y estéril. ¿No es una pregunta lícita? ¿Qué le sostuvo todos esos años? ¿No crees que más de una vez debe haberse preguntado, ¿y para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay propósito en ella? Cuando estás en el desierto, es frecuente escuchar voces que te ridiculizarán y tú mismo no tendrás respuesta a algunas preguntas lacerantes. Recuerdo en alguna oportunidad un compañero de trabajo me vio, mientras esperaba al grupo, yo estaba leyendo y me dice, ¿qué estás leyendo? No, este es un libro. Sí, ¿pero de qué? Es un libro de teología. Y me mira y delante de todos me dice, ¿y deja plata eso? Esas preguntas van apuntadas ahí. Lo que haces, lo que crees, no sirve. No sirve. Ese es el desierto. Allá Dios nos lleva. ¿Para qué? Para que dejemos de pensar que somos alguien. Para que aprendamos que no somos nada. Que Dios no nos necesita. Que no somos imprescindibles. Porque Dios hará su obra con nosotros o sin nosotros. Es nuestro privilegio participar en la obra del Señor. ¿Qué sostuvo a Moisés entonces en este tiempo? Y nótese, 40 años, hermanos. Después de 40 años de estar acá, 40 años desconocido. ¿Qué sostuvo a Moisés? Hebreos 11, 27 nos responde, él se sostuvo, dice el texto, como viendo al invisible. No le sostenía su personalidad, que era fuerte, por cierto. No le sostuvo su excelente educación, que la tenía. Él había llegado al punto en que había aprendido que él no era nadie y Dios era todo para él. Él se sostuvo como viendo al invisible. Mientras estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para nada más. En esta condición solo buscaremos nuestra propia gloria y agradarnos a nosotros mismos. Buscaremos reconocimiento, buscaremos el favor de los hombres, buscaremos la gloria de los hombres. No tenemos espacio para nada más. Pero los planes de Dios no son frustrados por el egoísmo o el orgullo del hombre. Él lo llevará al punto en el cual no buscará agradarse a sí mismo, sino agradar a aquel que lo tomó por hijo. Sacará la vista de sí mismo y las pondrá en Dios. Desechará sus planes y buscará la voluntad de Dios. Aceptará que es un don nadie y se contentará con ser un siervo inútil. Solo después de darse cuenta de su miseria y ser limpiado de su inmundicia, recién entonces vino el profeta a escuchar la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Solo después de ser cegado con la luz más brillante que el sol al mediodía y caído en tierra, el que sería apóstol a los gentiles exclamó: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Moisés, en una condición similar, después de 40 años de vida infructuosa a ojos de los hombres, con una ocupación muy por debajo de sus habilidades, un trabajo indigno para un príncipe y una vida monótona, pudo ver la obra de Dios en algo cotidiano cuya manifestación fue extraordinaria: una zarza ardiendo sin consumirse. Es un fenómeno extraño, pero ocurre que con las altas temperaturas a veces se encienden espontáneamente arbustos o matorrales secos. Sin duda Moisés había visto este fenómeno algunas veces en los 40 años de vida en estos parajes. Pero lo extraordinario que él ahora veía es que esta zarza no se consumía.
Y eso lo llevó a él a querer investigar. Cuando él se acerca, entonces de esa zarza ardiente sale la voz que le dice, versículo 32 de Hechos 7, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ponte en el lugar de Moisés. Eres un desconocido. Está haciendo una labor indigna para él. Ni siquiera son sus propias ovejas. Sin embargo, escucha la voz de Dios. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Y Moisés dice, temblando, no se atrevía a mirar. Moisés siempre había sabido qué hacer. Para eso fue educado. Para eso es la educación, ¿verdad? Para que frente a una disyuntiva, saber cómo actuar, saber qué hacer. Él fue educado para eso. Pero ahora, en este momento, él no sabe. Ni siquiera quiere mirar. Él tiembla. No sabe ni está seguro. El Dios de mis padres. Yo no le conocía. Solo había oído de él. ¿Cuándo? En su niñez. Su madre, su padre le comunicaron la fe en el Dios verdadero. Le hablaron a ese niño mientras crecía de que había un Dios y que ese Dios tenía un cuidado especial y providencial con su pueblo y que ellos eran parte de este pueblo bendito de Dios. Él solo había escuchado eso, pero él ahora escucha la voz de Dios. Sus sentidos se agudizan y la presencia de Dios entonces ahora llena todo. Y como Job, él podía explicar allá en Job 42, él podía entonces ahora decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este encuentro con Dios? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es característica de los hombres que tienen un encuentro con Dios, que sus vidas no son las mismas, porque pasan por un instante de humillación que les lleva al arrepentimiento. Recién ahí él puede escuchar la encomienda divina. Y vamos a Hechos 7, 33 y 34. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Primero entonces debes dejar aún lo que te es familiar y cotidiano, tu calzado. Tu calzado. Nada debe interponerse entre el hombre y Dios. Dios le dice, yo he visto la aflicción de tu pueblo. Yo he oído sus gemidos. Y yo he descendido para librarlos. No tú, Moisés. No, yo los voy a librar. Moisés está listo para oír y comprender. Él está listo para obedecer. Ahora pues, le dice el Señor, ven, te enviaré a Egipto. Qué distinto. No le entrega un plan detallado. No le da una carta con el orden de las cosas que van a acontecer para que él libere Egipto. No. Anda a Egipto. Todo va a ocurrir según sus propósitos y para su gloria. Según los propósitos de Dios y para la gloria de Dios.
ningún hombre es apto para la obra de Dios. La obra de Dios, Él la hace. Con razón el apóstol pregunta, y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Esto es lo primero. No importa quién es el hombre a ojos de los hombres, solo importa lo que el hombre es a ojos de Dios. Y a ojos de Dios el hombre es un pecador. Y mientras no haya arrepentimiento en su vida, no oirá nada más excepto a sí mismo. ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no te has arrepentido, porque aún estás lleno de ti mismo. Esa era la condición de los interpeladores de Esteban. Ellos estaban llenos de sí mismos, no había arrepentimiento en sus vidas, no podían ver la obra ni el obrar de Dios. Ellos estaban ciegos a la luz y muertos a la vida. Por eso no podían ver la luz del mundo, y al que dijo yo soy la vida, ellos lo rechazaron. Pero ¿qué de nosotros hoy día? La esclavitud de los hijos de Israel en Egipto no es nada comparada con la esclavitud de los hombres al pecado. Faraón era un cruel y obstinado monarca, pero no se compara con el padre de mentiras y autor de todo engaño que se llama diablo y Satanás. Y bajo este príncipe de las tinieblas están todos aquellos que no están en Cristo. Aún los religiosos que creen que le pertenecen a Cristo, pero viven según sus propios deseos. Ellos están engañados bajo el poder del maligno. ¿Y quién los librará? ¿Podrá librarte a ti mismo de las cadenas que te atan? ¿Puede el que está muerto darse vida a sí mismo? No, nada de esto es posible si no hay un poder ajeno al hombre que lo liberte. El pueblo de Israel necesitó a Dios para librarlo de la esclavitud, y Dios envió a Moisés. El hombre necesita a Dios para librarlo de la esclavitud al pecado, y Dios envió a Jesucristo. Él vino a deshacer, a destruir las obras del maligno. Él vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Él vino a liberar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Estás oprimido hoy día? ¿Eres esclavo? Juan 8:34 dice Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? ¿No lo sabes? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Dice Jesús en Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sabemos que son pecados, ¿verdad? Sabemos que son pecados. ¿Y qué son, hermanos? La ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas, la mentira y el engaño. ¿Salen acaso estas cosas de tu boca? Pues esto te indica que estás contaminado por el pecado, y en palabras de Jesús, eres esclavo del pecado. ¿Qué harás? Israel rechazó al enviado de Dios. Lo rechazó. Rechazarás hoy al enviado de Dios, a Jesucristo. ¿Rechazarás al único que puede liberarte y darte vida eterna? No sigas el ejemplo de tantos que rechazaron al Salvador. Esteban los confrontó en su momento, pero hoy las Escrituras te confrontan a ti y a mí. Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Israel desechó al enviado de Dios.
¿Significó eso que Israel siguió siendo esclavo? No, Dios cumplió su propósito. Sacó a ese pueblo malagradecido, lo sacó de Egipto. Pero el pueblo lo rechazó. Dios envió a Jesucristo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero has de saber que la lucha contra el pecado no terminó el día que te entregaste al Señor, si es que lo hiciste. No. Hoy tenemos la misma lucha, porque hoy todavía mora en ti esa naturaleza pecaminosa, enemiga de Dios, que tiene inclinaciones al mal. Por eso es que hoy también necesitas a Jesucristo. ¿Qué harás? ¿Lo vas a rechazar? Ven a Cristo ahora, porque Él dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Qué bendita palabra. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Vamos al Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.